Chilenos, hubo un momento durante mi primera semana en Santiago en que me quedé completamente inmóvil en medio del pasillo de mi edificio. No estaba perdida. No había ocurrido una emergencia. Nadie me estaba siguiendo. Simplemente estaba mirando algo que para cualquier chileno podía parecer absolutamente normal, pero que para una mujer criada en París era casi una escena de ciencia ficción. Frente a las puertas de varios departamentos había bolsas de supermercado, paquetes de tiendas, cajas de zapatos, pedidos de farmacia y hasta una bolsa térmica con productos refrigerados. No era solamente una caja abandonada por accidente. Había entregas frente a casi todos los departamentos del piso. Una familia tenía 2 paquetes. Otro vecino tenía 4 cajas apiladas. Frente al departamento del fondo había una bolsa de pan, una caja de frutas y un paquete envuelto en plástico negro. Y nadie estaba vigilando. Nadie estaba parado junto a las cosas. Nadie parecía preocupado. En ese momento se abrieron las puertas del ascensor y apareció un repartidor empujando un carro cargado con más pedidos. Caminó por el pasillo con una tranquilidad que me resultó incomprensible, revisó los números, dejó una caja frente a una puerta, tocó el timbre una vez, sacó una fotografía con su teléfono y siguió caminando. Ni siquiera miró hacia atrás. Yo me quedé observando aquella caja como si fuera una bomba. Pensé que en cualquier segundo alguien saldría corriendo, la tomaría y desaparecería por las escaleras. Pero no pasó nada. 5 minutos después, la caja seguía ahí. 10 minutos más tarde, también. Entonces miré a mi compañera chilena y le pregunté algo que probablemente sonó absurdo. «Valentina, ¿va a dejar eso ahí?» Ella me miró confundida. «Sí, po. El vecino debe venir llegando». «¿Pero no se lo van a robar?» Valentina frunció el ceño, como si yo le acabara de preguntar si alguien pensaba robarse la puerta del ascensor. «¿Por qué alguien se lo llevaría?» «No es suyo». Esa frase me golpeó de una manera difícil de explicar. No es suyo. Para ella, eso bastaba. Para mí, que había vivido durante años en París, aquella respuesta parecía demasiado simple, demasiado inocente y, al mismo tiempo, demasiado poderosa. Mi nombre es Camille Dubois, aunque desde que llegué a Chile casi todos comenzaron a llamarme Cami. Soy francesa, nací cerca de Lyon y viví más de 10 años en París antes de aceptar un trabajo temporal en Santiago. Cuando les conté a mis amigos que venía a Chile, las reacciones fueron de todo tipo. Algunos me hablaron de los terremotos. Otros me preguntaron por la cordillera. Uno me advirtió que tuviera cuidado con los robos. Una compañera de oficina incluso me dijo que probablemente tendría que acostumbrarme a una vida más lenta, menos tecnológica y mucho más complicada que la europea. ¿Saben qué es lo más polémico? Que ninguna de esas personas había estado en Chile. No conocían Santiago. No habían viajado a Valparaíso, Concepción, Puerto Varas, Valdivia ni La Serena. No habían hablado con una familia chilena. No habían entrado a un edificio donde el conserje conocía a los vecinos por su nombre. No habían pedido comida a medianoche. No habían visto cómo una comunidad completa podía organizarse mediante un grupo de WhatsApp para devolver una billetera, recibir un paquete o ayudar a una persona mayor. Pero tenían una opinión completamente formada. Y yo también la tenía. Eso es lo que más vergüenza me da reconocer. Antes de llegar, imaginaba un país hermoso, sí, pero desorganizado. Pensaba que los trámites serían eternos, que los repartos serían lentos y que cualquier pedido importante tendría que recibirlo personalmente. No esperaba encontrarme con una sociedad perfecta, porque Chile no lo es. Tampoco esperaba encontrarme con una sociedad tan llena de contradicciones. Chile puede ser un país desconfiado y solidario al mismo tiempo. Puede haber barrios donde nadie deja una bicicleta afuera y edificios donde los vecinos reciben los paquetes de desconocidos sin pensarlo 2 veces. Puede haber noticias sobre delincuencia durante todo el día y, unas horas más tarde, una señora persiguiéndote por media cuadra porque se te cayó un billete. Esa contradicción fue precisamente lo que me atrapó. Para entender mi sorpresa hay que saber cómo era recibir un paquete en París. Si esperabas algo importante, debías quedarte en casa. No era una recomendación. Era casi una obligación. El repartidor tocaba el timbre una vez. Si estabas en el baño, si tenías audífonos, si bajabas 5 minutos a comprar pan o si simplemente no alcanzabas a contestar, el repartidor se marchaba. No tocaba una segunda vez. No esperaba.
No llamaba para preguntar. En el mejor de los casos dejaba un papel indicando que el paquete había sido enviado a un punto de retiro. Y ahí comenzaba la verdadera aventura. El punto de retiro podía estar en una tienda ubicada a 20 minutos caminando. También podía estar al otro lado del barrio o en un supermercado con horarios incompatibles con cualquier persona que trabajara. Abría de lunes a viernes durante las mismas horas en que tú estabas en la oficina. Cerraba temprano. Los fines de semana funcionaba solo durante algunas horas o, sencillamente, no funcionaba. Si no retirabas el paquete dentro del plazo establecido, lo devolvían. Después debías comunicarte con la empresa, solicitar un nuevo envío y esperar otra vez. Cuando tenía 20 años viví una situación que todavía recuerdo. Acababa de arrendar mi primer estudio en París y esperaba unos documentos importantes relacionados con la universidad. Me habían informado que llegarían durante la tarde, así que cancelé todos mis planes. Esperé desde el mediodía. No salí a almorzar. No fui a comprar. Ni siquiera escuché música porque tenía miedo de no oír el timbre. A eso de las 4 de la tarde bajé durante 5 minutos a una tienda ubicada en la esquina. Cuando regresé, encontré el famoso papel pegado en la entrada. El repartidor había llegado exactamente durante esos 5 minutos. Corrí al punto de retiro indicado. Cuando llegué, el mostrador estaba cerrado porque la persona encargada estaba en su hora de almuerzo, aunque ya eran casi las 5. Esperé. Cuando finalmente abrió, buscaron mi paquete durante 20 minutos. No estaba. El trabajador revisó el sistema y me informó que había sido enviado por error a otro punto de retiro. Ese lugar quedaba a 30 minutos en bus. Llegué poco antes del cierre. La persona que atendía me dijo que el paquete todavía no había sido ingresado al sistema y que debía volver al día siguiente. Por unos documentos recorrí media ciudad, perdí una tarde completa y terminé llegando a mi departamento cuando ya estaba oscuro. Lo peor es que esa experiencia ni siquiera era considerada extraordinaria. Era algo normal. Sin embargo, había otro problema más serio. En París, dejar un objeto costoso frente a una puerta era correr un riesgo enorme. No estoy diciendo que todos los paquetes desaparecieran, pero la posibilidad existía y nadie fingía que no. Una amiga mía compró un computador portátil por internet. El repartidor lo dejó frente a su departamento porque nadie respondió. 30 minutos después, el computador había desaparecido. Ella llamó a la empresa. La empresa culpó al repartidor. El repartidor aseguró que había entregado el paquete. El vendedor dijo que la fotografía comprobaba la entrega. Mi amiga fue a la policía y terminó escuchando una respuesta que la dejó indignada. Si el paquete había sido dejado en un lugar accesible, probar quién lo tomó sería prácticamente imposible. Durante semanas nadie asumió la responsabilidad. La tienda decía que había entregado el producto. La empresa de reparto decía que había cumplido el procedimiento. El seguro pedía documentos adicionales. Al final, la víctima tuvo que demostrar que realmente era una víctima. Por eso muchos parisinos organizan su vida alrededor de los repartos. Algunos trabajan desde casa. Otros piden ayuda a un vecino. Hay quienes envían sus compras directamente a la oficina. Y hay personas que utilizan un día libre para esperar un paquete. Ahora imaginen lo que sentí al encontrarme en Santiago con pedidos esperando tranquilamente frente a las puertas. Era como si estuviera viendo un experimento social. Durante los primeros días pregunté varias veces por qué nadie se llevaba las cosas. Mi compañera Valentina siempre me daba la misma respuesta. Porque no son de ellos, Cami. Pero yo no podía dejar el tema. ¿Y si entra alguien de afuera? Para eso está la conserjería. ¿Y si un vecino se confunde? Pregunta en el grupo. ¿Y si alguien lo roba? Valentina suspiró. También puede pasar. Chile no es un cuento de hadas. Pero no vivimos pensando que todos los vecinos son ladrones. Esa respuesta me pareció mucho más honesta que cualquier propaganda. Chile no era un paraíso sin delincuencia. Tampoco era esa caricatura caótica y peligrosa que algunos medios extranjeros repetían. Era un país donde la confianza no había desaparecido completamente, aunque muchas personas estuvieran convencidas de lo contrario. En mi edificio había conserjería durante las 24 horas. Cuando llegaba un pedido importante, el conserje registraba el nombre, el departamento y la hora. Si el dueño no estaba, podía guardarlo.
Si era una bolsa de supermercado o un pedido rápido, el repartidor subía con autorización. El residente recibía una notificación. En algunos casos, el conserje enviaba un mensaje. Los vecinos también avisaban por el grupo del edificio. Llegó una caja para el 804. Hay una bolsa de farmacia en recepción. El repartidor dejó un paquete frente al 1203. Todo funcionaba mediante una mezcla curiosa de tecnología, vigilancia, costumbre y cooperación humana. Eso fue lo que los comentarios superficiales sobre Chile nunca me habían explicado. Desde Europa se habla mucho de infraestructura. Se habla de trenes, museos, aeropuertos, aplicaciones, edificios inteligentes y ciudades conectadas. Pero casi nunca se habla de la infraestructura invisible. La confianza. La disposición a ayudar. La capacidad de una comunidad para resolver problemas pequeños sin convertirlos en una guerra burocrática. Durante mi primera semana pedí algunos productos básicos, detergente, toallas, artículos de cocina y una lámpara. Hice la compra durante la tarde. Al día siguiente, poco después de almuerzo, tocaron el timbre. Era el repartidor. Yo abrí la puerta casi desconfiando. ¿Esto es mío? El hombre revisó la etiqueta. Sí, señorita. ¿Departamento 703? Sí. Entonces es suyo. Me entregó las cajas, me deseó una buena tarde y se fue. Yo había recibido todo en menos de 24 horas. Cuando se lo comenté a Valentina, ella se rió. Pero eso es normal. ¿Normal? Obvio. Y si compras en algunas tiendas, te puede llegar el mismo día. Pensé que estaba exagerando. Entonces me mostró varias aplicaciones. Supermercados que entregaban durante franjas horarias específicas. Farmacias que enviaban remedios y productos de cuidado personal. Tiendas que ofrecían retiro rápido. Servicios donde se podía seguir el recorrido del pedido. Aplicaciones que avisaban cuando el repartidor estaba cerca. No todo llegaba instantáneamente, por supuesto. A veces había retrasos, productos agotados, direcciones mal escritas o pedidos cancelados. Pero la facilidad general me sorprendió. En París, cada entrega parecía una negociación. En Santiago, muchas veces bastaba con indicar la dirección, autorizar la recepción y esperar la notificación. Una noche decidí probar hasta dónde llegaba el sistema. Eran casi las 11 cuando me di cuenta de que no tenía leche, fruta ni nada preparado para el desayuno. En París habría aceptado mi destino. Habría tomado café solo y comprado algo a la mañana siguiente. Valentina me dijo que pidiera un despacho de supermercado. ¿A esta hora? Sí. ¿Y alguien va a venir? Revisa la aplicación. Abrí el teléfono y encontré varias opciones disponibles. Pedí leche, yogur, fruta, huevos, pan de molde, queso y café. El pedido llegó antes de que terminara una película. Cuando el repartidor apareció, me sentí culpable. Perdón por pedir tan tarde. Él se rió. No se preocupe. Estoy trabajando. La frase era sencilla, pero el momento me hizo pensar. La comodidad del consumidor existe porque hay otra persona trabajando, recorriendo la ciudad, cargando bolsas, enfrentando tráfico, lluvia o frío. Esa fue una de las primeras contradicciones chilenas que me obligó a mirar más allá del entusiasmo. Los extranjeros solemos celebrar la rapidez sin preguntarnos cuánto recibe el repartidor. Nos maravillamos con la aplicación, pero ignoramos a la persona que sube las escaleras. Decimos que un sistema es moderno porque una bolsa llega en 20 minutos, aunque esa velocidad pueda depender de trabajadores presionados por algoritmos, evaluaciones y plazos imposibles. Por eso no quiero transformar esta historia en un comercial ingenuo. La rapidez es impresionante. La coordinación es real. La comodidad existe. Pero también existe un debate legítimo sobre las condiciones laborales. Chile no necesita que una francesa venga a decir que todo funciona perfectamente. Lo que sí puedo decir es que la capacidad de organización cotidiana me sorprendió mucho más de lo que esperaba. Y lo que ocurrió unos días después terminó por cambiar completamente mi percepción. Era un viernes. Había trabajado hasta tarde y llegué al departamento cerca de la medianoche. No había cenado y estaba agotada. En París, a esa hora habría abierto el refrigerador, encontrado una botella de agua, media cebolla y algún queso sospechoso. En Santiago miré el teléfono.
Había locales abiertos. No solamente grandes cadenas. También había sandwicherías, pizzerías, restaurantes de comida peruana, locales de sushi, fuentes de soda y negocios que vendían completos, churrascos y empanadas. Yo todavía no entendía bien la diferencia entre un italiano, un dinámico, un chacarero y un completo tradicional. Valentina insistía en que debía aprender. No puedes decir que conoces Chile si no entiendes un completo. Pedí uno italiano y una porción de papas. 25 minutos después, alguien tocó el timbre. Abrí la bolsa. El pan todavía estaba tibio. La palta estaba fresca. El tomate no se había convertido en agua. La mayonesa venía en una cantidad que, para una francesa, parecía una declaración de guerra contra la cardiología. Me senté en la cocina y comí mirando las luces de Santiago. Entonces pensé en mis amigos de París. A la misma hora, probablemente estaban buscando algún local abierto o pagando una fortuna por una entrega limitada. Yo estaba comiendo un completo frente a la cordillera, después de haber pedido desde un teléfono sin hablar con nadie. Fue ridículo, pero casi me emocioné. No por el completo. Bueno, quizás un poco por el completo. Me emocionó la sensación de que la ciudad seguía funcionando, de que incluso una persona recién llegada podía resolver algo tan básico como comer sin sentirse completamente aislada. Sin embargo, lo que más me impresionaba seguía siendo la confianza. Una tarde regresé del trabajo y encontré una caja frente a mi puerta. No era mía. La etiqueta correspondía al departamento 705. Tomé el paquete y fui a tocar la puerta del vecino, pero nadie respondió. Mi instinto parisino me decía que debía entregarlo inmediatamente en conserjería, solicitar un comprobante y evitar cualquier responsabilidad. Antes de hacerlo, apareció una vecina mayor. ¿Es para don Ricardo? Creo que sí. Déjelo ahí nomás. Llega como a las 7. La señora hablaba con una tranquilidad absoluta. ¿No será mejor bajarlo? No, mijita. Si siempre le dejan las cosas ahí. Dejé el paquete. A las 8 salí nuevamente y ya no estaba. Al día siguiente me encontré con don Ricardo en el ascensor. ¿Usted dejó mi caja ordenadita al lado de la puerta? Sí. Había llegado por error a mi departamento. Muchas gracias, vecina. Vecina. Esa palabra me sorprendió. Yo llevaba menos de 2 semanas en Chile. No conocía su apellido. Él no sabía exactamente de dónde venía yo. Pero ya me había llamado vecina. En París viví 3 años en el mismo edificio y jamás supe el nombre de la persona que habitaba frente a mí. Nos saludábamos con un movimiento de cabeza. Nada más. En Chile, un hombre al que apenas conocía me estaba incluyendo dentro de una pequeña comunidad. Esa misma semana tuve otro encuentro que me marcó. Había comprado una mesa pequeña para el departamento. El paquete era mucho más pesado de lo que esperaba y decidí subirlo sola. Lo arrastré desde la entrada hasta el ascensor. Cuando llegué a mi piso, intenté levantarlo y casi se me cayó encima. No pedí ayuda. No quería molestar. Un vecino que pasaba por el pasillo me vio luchando con la caja. No me preguntó si era capaz. No se quedó mirando. Simplemente tomó uno de los lados. ¿Hasta dónde va? Al 703. Ya, vamos. Entre los dos llevamos la mesa hasta mi puerta. Le agradecí varias veces. Él respondió como si no hubiera hecho nada importante. No se preocupe. Para eso estamos. Para eso estamos. Otra frase corta que contenía una visión completa de la vida comunitaria. En Francia, pedir ayuda a un desconocido podía sentirse como una invasión. En Chile, muchas personas parecían detectar la dificultad antes de que uno la expresara. No siempre. No en todas partes. No con todo el mundo. Pero ocurría con una frecuencia suficiente para que dejara de parecer casualidad. Valentina me explicó una palabra que yo ya había escuchado, pero que todavía no comprendía del todo. Buena onda. Al principio pensé que significaba solamente ser simpático. Después entendí que podía describir una actitud más amplia. Ser flexible. No complicar algo innecesariamente. Ayudar sin montar un espectáculo. Hacer sentir cómoda a otra persona. Resolver un problema pequeño sin convertirlo en una deuda.
También aprendí el significado cotidiano de apañar. Un amigo te apaña cuando te acompaña. Un vecino te apaña cuando recibe tu pedido. Un compañero de trabajo te apaña cuando te cubre. Una comunidad te apaña cuando no te deja sola frente a una dificultad. Tal vez las traducciones literales existan. Pero la experiencia cultural detrás de esas palabras no siempre es fácil de trasladar. Lo mismo me ocurrió con la once. Durante mi primera invitación a una casa chilena, pensé que tomaríamos té y comeríamos algo pequeño. Llegué a las 7 de la tarde. La mesa tenía pan amasado, queso, jamón, palta, tomate, mermelada, queque, té, café y unas sopaipillas que alguien había preparado. Yo pregunté a qué hora cenaríamos. La familia completa se quedó en silencio. Después comenzaron a reírse. Pero si esta es la comida, Cami. Aquella noche entendí que Chile tenía una forma especial de convertir algo sencillo en un ritual de pertenencia. Lo mismo ocurría con los paquetes. El objeto podía ser individual, pero el proceso era colectivo. El conserje lo recibía. El repartidor enviaba la notificación. El vecino avisaba. Alguien lo guardaba si comenzaba a llover. Una señora preguntaba en el grupo de quién era la bolsa. El dueño bajaba más tarde y daba las gracias. Lo que desde afuera parecía un sistema tecnológico dependía, en realidad, de relaciones humanas. Un día publiqué una fotografía del pasillo en mis redes sociales. Se veían varias cajas frente a las puertas. Escribí, en mi edificio chileno los paquetes pueden esperar sin desaparecer en 5 minutos. La publicación provocó una discusión. Algunos amigos franceses no me creyeron. Uno comentó que seguramente era un edificio de lujo. Otra persona dijo que aquello era imposible en Latinoamérica. Ese comentario me molestó especialmente. Imposible en Latinoamérica. La frase revelaba un prejuicio enorme. Para ciertas personas en Europa, Latinoamérica existe como una sola imagen: inseguridad, improvisación, pobreza y caos. No importa que Chile tenga ciudades, barrios, realidades y comunidades completamente diferentes. No importa que Santiago sea una capital moderna con sistemas tecnológicos comparables a los de muchas ciudades europeas. No importa que una persona pueda pagar el transporte con una tarjeta, recibir notificaciones digitales, pedir documentos en línea o coordinar entregas desde una aplicación. La caricatura siempre aparece primero. Una amiga me escribió en privado. Camille, ten cuidado. Tal vez ahora no pasa nada, pero tarde o temprano te van a robar. Me pareció impresionante que no pudiera aceptar la evidencia frente a sus ojos. Prefería imaginar un robo futuro antes que reconocer que su idea sobre Chile podía estar equivocada. Eso me hizo pensar en algo incómodo. Los europeos criticamos mucho los prejuicios de otros, pero rara vez examinamos los nuestros. Nos gusta creer que conocemos el mundo porque viajamos. Pero muchas veces viajamos buscando confirmar lo que ya pensamos. Si una entrega se demora en París, decimos que el sistema está saturado. Si se demora en Santiago, decimos que Latinoamérica es desorganizada. Si ocurre un robo en Londres, hablamos de un problema urbano. Si ocurre un robo en Chile, algunos lo presentan como una característica cultural. La misma situación recibe interpretaciones distintas dependiendo del país. Por eso esta historia no trata solamente de cajas. Trata de la facilidad con que juzgamos sociedades completas. Trata de cómo un pasillo de edificio puede destruir años de prejuicios. Por supuesto, después conocí chilenos que se rieron de mi entusiasmo. Cami, tampoco exageres, me dijo un compañero de trabajo. Aquí también se pierden paquetes. Tenía razón. En algunos barrios los repartidores no podían dejar pedidos afuera. En ciertas casas había que coordinar cada entrega. Había personas que instalaban cámaras. Había edificios que habían sufrido robos. También existían estafas, pedidos equivocados y repartidores irresponsables. Chile no había resuelto mágicamente el problema de la seguridad. Pero lo importante era otra cosa. La confianza todavía era posible. No estaba presente de la misma forma en todas partes, pero sobrevivía en muchos espacios cotidianos. Y cuando la confianza existía, cambiaba la manera de vivir. Te permitía pedir algo sin cancelar tu jornada. Te permitía llegar más tarde. Te permitía solicitar ayuda. Te permitía dejar una caja durante unos minutos. Te permitía sentir que no estabas completamente sola.
La entrada al edificio también me sorprendió. En París yo vivía pendiente de las llaves. Antes de salir revisaba siempre tres cosas: teléfono, billetera y llaves. Perder las llaves podía convertirse en una pesadilla. Un cerrajero de emergencia cobraba una fortuna. Si existía el riesgo de que alguien encontrara la llave junto con un documento donde apareciera tu dirección, tal vez debías cambiar la cerradura. Algunas puertas antiguas requerían trabajos costosos. Una amiga perdió sus llaves durante un viaje y quedó tan traumatizada que comenzó a llevarlas sujetas dentro del bolso mediante una cinta. En mi edificio de Santiago, la entrada principal funcionaba con un sistema electrónico. Los residentes podían utilizar una tarjeta, un código o una aplicación. Las visitas eran anunciadas desde conserjería. Algunos departamentos nuevos también tenían cerraduras con teclado. La primera vez que vi una, le pregunté a Valentina: ¿y qué pasa si olvido el número? ¿Lo cambias? ¿Solamente eso? Sí. Yo esperaba un procedimiento complejo. Un técnico. Un formulario. Una autorización. Pero no. Se cambiaba el código y asunto resuelto. No estoy diciendo que todas las viviendas chilenas tengan cerraduras inteligentes. Muchas siguen utilizando llaves tradicionales, especialmente las casas y los edificios antiguos. Pero la integración entre conserjería, citófonos, cámaras, accesos electrónicos y aplicaciones era mucho más común de lo que yo había imaginado. Lo llamativo no era solamente la tecnología. Era la confianza depositada en ella. El conserje autorizaba la entrada. El residente recibía un aviso. El repartidor comprobaba la entrega. El vecino confirmaba que la caja estaba en el lugar correcto. Era una cadena. Si una parte fallaba, todo podía volverse incómodo. Pero cuando funcionaba, la vida se volvía extraordinariamente simple. Con el tiempo comencé a hablar de esto con otros extranjeros residentes en Chile. Mi amigo alemán, Lucas, siempre decía que Alemania era el país de la eficiencia. Sin embargo, su experiencia con los repartos en Hamburgo había sido frustrante. En Alemania todo tiene un procedimiento, me explicó. El problema es que a veces el procedimiento importa más que la persona. Me contó que había esperado varios días un paquete. El sistema indicaba que nadie estaba en casa, aunque él había trabajado desde el departamento durante toda la jornada. Después tuvo que trasladarse hasta un centro de retiro. Cuando llegó, le pidieron un documento específico. Él tenía el pasaporte, pero el trabajador quería otra identificación. Al final regresó al día siguiente. En Chile, Lucas había recibido una compra durante la misma tarde. No entendía cómo podía ser tan rápido, dijo. Pensé que seguramente algo saldría mal. ¿Y salió mal? No. Ese fue el problema. Me dejó sin argumentos. Mi amiga británica, Charlotte, estaba sorprendida por los grupos de vecinos. En Londres apenas conocía a las personas de su edificio. En Santiago, la habían agregado a un chat comunitario durante su primer día. Al comienzo le pareció invasivo. Había mensajes sobre ruidos, estacionamientos, mascotas, gastos comunes y objetos perdidos. Pero una noche su madre tuvo un problema de salud mientras la visitaba. Charlotte preguntó en el grupo si alguien conocía una farmacia abierta. En menos de un minuto recibió varias respuestas. Una vecina le ofreció un termómetro. Otra persona le explicó cuál era el centro de atención más cercano. El conserje pidió un vehículo. Ese día entendí para qué servía el grupo, me dijo. No era solamente para discutir por la basura. Un amigo turco llamado M tenía otra impresión. Lo que más le sorprendía era que los conserjes reconocieran a los residentes. En Estambul vivía en un edificio enorme, contó. Nadie sabía quién era yo. Aquí llego y don Manuel me pregunta cómo estuvo mi día. M comenzó a dejarle café al conserje durante los turnos de invierno. El conserje, a cambio, avisaba cuando llegaba un paquete importante. Nadie había firmado un contrato para ese intercambio. No existía una tarifa. Era simplemente una relación humana construida mediante pequeños gestos. También conocí a una estadounidense llamada Hannah, quien se mudó desde Nueva York. Ella era mucho más desconfiada que yo. Durante semanas bajaba inmediatamente cada vez que recibía una notificación. Incluso si el pedido estaba en conserjería, corría a buscarlo. No puedo dejarlo ahí, decía.
Me pone nerviosa. Un día estaba en una reunión y no pudo bajar. Su paquete quedó durante 6 horas. Cuando finalmente llegó a recepción, seguía exactamente donde lo habían dejado. Siento que estoy reprogramando mi cerebro, me confesó. Esa frase resume lo que nos ocurrió a varios. Vivir en Chile nos obligó a reprogramar ciertas expectativas. No porque todo fuera mejor. No porque no existieran problemas. Sino porque descubrimos realidades que no encajaban con la historia que nos habían contado. Los extranjeros suelen llegar preparados para sorprenderse con el desierto de Atacama, Torres del Paine, los volcanes, los viñedos o la cordillera. Pero nadie nos prepara para las sorpresas pequeñas. La señora que te guarda un lugar. El vecino que sostiene el ascensor. El conserje que llama porque dejaste las luces del auto encendidas. La persona que devuelve una tarjeta caída. El repartidor que te pregunta si puede dejar la compra protegida de la lluvia. El conductor que da la vuelta porque olvidaste una mochila. Esas cosas no aparecen en los folletos turísticos. Sin embargo, son las que terminan definiendo una experiencia. Un domingo ocurrió algo que terminó de convencerme. Había pedido varios productos para cocinar una cena francesa para mis amigos. El pedido llegó mientras yo estaba fuera del edificio. La aplicación notificó que las bolsas habían sido entregadas. Yo había autorizado que las dejaran en conserjería, pero cuando regresé descubrí que una de las bolsas contenía productos refrigerados. Me preocupé. Habían pasado casi 2 horas. Cuando bajé, el conserje me explicó que una vecina había visto la etiqueta, notado que había queso y crema, y decidió guardar la bolsa en su refrigerador. Vive en el 602, me dijo. Le avisó por el grupo. Subí. La vecina abrió la puerta con una sonrisa. Pensé que se te podía echar a perder esto. Muchísimas gracias. No es nada. Yo también compro cosas y a veces no alcanzo a llegar. No me pidió explicaciones. No me reprochó haber demorado. No hizo sentir que ahora le debía un favor enorme. Solo me entregó la bolsa. Esa noche, durante la cena, conté la historia. Mis amigos chilenos no entendían por qué me parecía tan impresionante. Para ellos, la vecina había hecho lo lógico. Para mí, había protegido la comida de una desconocida sin obtener nada a cambio. Entonces uno de mis compañeros dijo algo que provocó una discusión. Los chilenos siempre decimos que ya no confiamos en nadie, pero igual seguimos haciendo estas cosas. La mesa quedó en silencio. Era verdad. Chile habla constantemente de su desconfianza. Desconfía de la política. Desconfía de las empresas. Desconfía de las instituciones. Desconfía de las promesas. Desconfía incluso de sí mismo. Pero en medio de esa desconfianza nacional, continúan existiendo redes pequeñas de cooperación. Familias. Amigos. Vecinos. Compañeros de trabajo. Conserjes. Comerciantes del barrio. Personas que quizás critican al país durante todo el día, pero que salen a ayudarte cuando realmente lo necesitas. Y aquí aparece la parte más controversial. Tal vez Chile no se da cuenta del valor de esas redes porque está demasiado acostumbrado a ellas. Los chilenos miran hacia Europa y creen que allá todo funciona con precisión. Ven fotografías de París y piensan en belleza, orden y sofisticación. No ven a la persona que perdió una tarde completa buscando un paquete. No ven el precio del cerrajero. No ven el aislamiento de vivir durante años frente a alguien cuyo nombre jamás conocerás. No ven la burocracia que obliga a pedir una cita para resolver algo sencillo. No ven la frialdad que a veces se esconde detrás de la eficiencia. De la misma forma, los europeos miran hacia Chile y ven solamente los problemas amplificados por las noticias. No ven la once en familia. No ven al vecino ayudando con una mesa. No ven al conserje guardando un paquete. No ven a la señora colocando una bolsa ajena en su refrigerador para que la comida no se eche a perder. Todos idealizamos lo lejano y despreciamos lo cotidiano. Después de varios meses en Santiago regresé a París por vacaciones. El primer día pedí algunos artículos por internet. El sistema informó que llegarían dentro de 3 jornadas laborales. Me pareció una eternidad. El día de la entrega permanecí en casa. No quería perder al repartidor. A media tarde revisé el seguimiento. La página decía,
intento de entrega fallido. Destinatario ausente. Yo había estado sentada a pocos metros de la puerta durante toda la tarde. No sonó el timbre. No recibí una llamada. No había ningún papel. Llamé a servicio al cliente. Después de escuchar varios minutos de música automática, una persona me explicó que el paquete sería enviado a un punto de retiro. ¿Pueden entregarlo nuevamente? No. Pero yo estaba en casa. El sistema indica que no respondió. El repartidor nunca tocó. No puedo verificarlo. Colgué y comencé a reírme. No porque fuera divertido. Me reí porque, por primera vez, entendí hasta qué punto Chile había cambiado mis expectativas. Aquello que antes aceptaba como normal ahora me parecía absurdo. Al día siguiente caminé 20 minutos hasta el punto de retiro. Había una fila. El sistema estaba lento. El trabajador tardó en encontrar mi paquete. Mientras esperaba, envié un mensaje a Valentina. Extraño la conserjería. Ella respondió con un audio riéndose. Te lo dije, Cami. Una vez que te acostumbras, no hay vuelta atrás. Y tenía razón. También comencé a extrañar la posibilidad de pedir una empanada durante la noche. Extrañaba los mensajes del grupo del edificio. Extrañaba escuchar al conserje decir que le vaya bien cuando salía. Extrañaba que alguien llamara vecina a una persona recién llegada. Extrañaba incluso las discusiones absurdas del chat sobre quién había dejado una caja mal puesta. Cuando regresé a Santiago, el vuelo aterrizó durante la mañana. Llegué al edificio cansada, con 2 maletas enormes. El conserje me reconoció desde lejos. Señorita Cami. Volvió. Antes de que pudiera responder, salió de su puesto y tomó una de las maletas. Le llegaron 2 paquetitos mientras estaba afuera. Están guardados. 2 paquetes. Habían esperado más de una semana. Nadie los había perdido. Nadie los había devuelto. Nadie los había confundido. Subí al departamento y encontré una nota de Valentina bajo la puerta. Bienvenida de vuelta. Dejé pan amasado en el congelador. Me senté en el suelo, rodeada de maletas y cajas, y pensé en la primera vez que había visto aquel pasillo. La francesa desconfiada que llegó a Chile estaba convencida de que cualquier paquete abandonado terminaría desapareciendo. Meses después, yo misma dejaba compras frente a la puerta durante unos minutos. Había aprendido a confiar. No de manera ciega. No de forma irresponsable. Confiar no significa ignorar los riesgos. Significa reconocer que la mayoría de las personas no está esperando una oportunidad para hacerte daño. Significa permitir que la vida cotidiana funcione sin convertir cada interacción en una batalla. Eso fue lo que Chile me enseñó. Un país puede construir carreteras, aplicaciones, edificios y sistemas digitales. Pero ninguna tecnología funciona realmente si no existe un mínimo de confianza entre las personas. Una fotografía confirma que el repartidor dejó la caja. La cámara registra quién entró. La conserjería guarda el pedido. La aplicación envía una notificación. Pero, al final, la caja sigue ahí porque cientos de personas pasan a su lado y deciden no tocarla. Esa decisión parece pequeña. No lo es. Es una forma de civilización. Cada vez que alguien respeta algo ajeno, está sosteniendo el sistema. Cada vez que un vecino ayuda, está reduciendo el miedo. Cada vez que una comunidad protege a una persona, está construyendo una infraestructura que no aparece en ningún mapa. Por eso me molesta cuando un extranjero habla de Chile como si fuera solamente un país problemático. Sí, Chile tiene delincuencia. Tiene desigualdad. Tiene abusos. Tiene zonas donde la gente vive con miedo. Tiene servicios que fallan y promesas que nunca se cumplen. Negar eso sería insultar a los propios chilenos. Pero reducir Chile únicamente a sus problemas también es una mentira. La verdad completa incluye los paquetes que llegan. Los vecinos que ayudan. Los pedidos que esperan. Los conserjes que recuerdan nombres. Las familias que abren la mesa. Los desconocidos que dicen yo te apaño. Las personas que, aunque repiten que ya no creen en nadie, continúan comportándose como si la comunidad todavía importara. Tal vez esa sea una de las grandes paradojas chilenas. Chile desconfía de Chile,
pero sigue confiando en los chilenos concretos que tiene cerca. Desconfía del sistema, pero confía en don Manuel. Desconfía de las empresas, pero confía en la señora del almacén. Desconfía de las autoridades, pero confía en la vecina que guarda el paquete. Y quizás el país debería mirar con más atención esas pequeñas confianzas antes de convencerse de que todo está perdido. Yo llegué pensando que Europa representaba la modernidad y que Chile sería una experiencia llena de dificultades. Terminé descubriendo que la modernidad no consiste solamente en tener edificios antiguos bien conservados, trenes rápidos o museos famosos. La modernidad también puede ser que una trabajadora no tenga que perder un día completo esperando una caja. Puede ser que un residente reciba una notificación inmediata. Puede ser que un edificio se organice. Puede ser que una persona mayor pida ayuda por un chat y reciba respuesta. Puede ser que una extranjera recién llegada encuentre comida, transporte y apoyo sin conocer todavía todas las reglas de la ciudad. Y la verdadera calidad de vida tampoco se mide únicamente mediante estadísticas. A veces se mide en la tranquilidad de saber que tu compra estará donde la dejaron. En la certeza de que alguien te avisará. En el alivio de que un vecino te sostenga una caja pesada. En la posibilidad de sentirte acompañada dentro de una ciudad de millones de habitantes. Chilenos, ustedes viven estas escenas todos los días y quizás ya no las ven. Reciben un mensaje diciendo que llegó el pedido. Bajan a conserjería. Saludan. Suben. Abren la caja. Continúan con su vida. Parece algo mínimo. Pero para una persona que viene de una ciudad donde recibir un paquete puede convertirse en una persecución, esa normalidad es un privilegio. No permitan que el discurso permanente de que Chile es un desastre les impida reconocer lo que sí funciona. Critiquen lo que debe cambiar. Exijan seguridad. Defiendan mejores condiciones para los repartidores. Reclamen cuando una empresa incumpla. No romanticen la precariedad. Pero tampoco destruyan con cinismo cada cosa buena que todavía existe. La confianza es frágil. Si nadie la valora, desaparece. Si todos asumen que el otro es un enemigo, la vida se vuelve más cara, más lenta y más solitaria. Yo vine desde París pensando que debía protegerme de Chile. Terminé descubriendo que Chile me enseñaría a bajar la guardia. Aprendí que podía confiar en el repartidor. Podía confiar en el conserje. Podía confiar en una vecina. Podía confiar en que una caja seguiría ahí. Podía confiar en que alguien me ayudaría a levantar una mesa. Podía confiar en que, si no entendía algo, aparecería una persona diciendo, tranquila, yo te explico. Tal vez algunos dirán que tuve suerte. Probablemente la tuve. Otros dirán que viví en una burbuja. Es posible. Chile es demasiado desigual para que una experiencia represente a todo el país. Pero mi historia es real dentro de este relato, y las historias de Lucas, Charlotte, Emre y Hannah también reflejan algo que muchos extranjeros perciben al vivir aquí. Descubrimos un Chile más complejo que el de las noticias. Un Chile rápido y lento. Desconfiado y solidario. Moderno y tradicional. Individualista cuando discute, pero colectivo cuando alguien necesita ayuda. Un país donde una aplicación puede traer comida durante la madrugada, pero donde el verdadero lujo sigue siendo que una persona recuerde tu nombre. La primera semana miré las cajas del pasillo y pensé. Llegué a un país extraño. Hoy miro esas mismas cajas y pienso algo completamente diferente. Pienso que extraño sería vivir en un lugar donde nadie pudiera confiar ni siquiera durante 5 minutos. Extraño sería aceptar que perder una tarde por un paquete es normal. Extraño sería no conocer a tus vecinos. Extraño sería que ayudar a alguien resultara sospechoso. Extraño sería necesitar una explicación para respetar lo que no te pertenece. Chile no era el país extraño. La extraña era yo. Yo había normalizado la desconfianza. Había aceptado la incomodidad. Había confundido frialdad con organización. Había pensado que la distancia entre las personas era el precio inevitable de vivir en una gran ciudad. Santiago me demostró que no siempre tenía que ser así. Por eso, cuando alguien en Francia me pregunta qué fue lo que más me sorprendió de Chile, no empiezo hablando de la cordillera. No hablo primero del vino. No menciono el desierto ni la Patagonia. Les cuento la historia de una caja. Una caja común. Una caja dejada frente a una puerta.
Una caja que nadie tomó porque no le pertenecía. Algunos se ríen. Otros no me creen. Pero yo siempre les respondo lo mismo. A veces necesitas viajar 12.000 kilómetros para comprender el valor de algo tan sencillo como confiar en la persona que vive al lado. Gracias por escuchar mi historia. Yo soy Camil, aunque en Chile ya todos me dicen Cami. Y desde aquel primer paquete, nunca volví a mirar este país de la misma manera.